Toma 2 pequeños árboles de hoja perenne para mesa y alinea sus bases. Pon pegamento en las uniones de los troncos y sosténlos hasta que sequen. Esponja las ramas de ambos lados. Coloca los adornos brillantes en el centro y acomoda las bayas entre las ramas de los árboles. Usa la pistola de silicón para pegar las piezas y luego haz un lazo simple con una cinta que combine. Desliza un trozo de tira de follaje de pino con alambre por el lazo trasero del moño y átalo al centro del adorno. Lleva esto más allá y pega tu arbolito de cepillo y otros adornos en el centro del adorno. Cuelga tu adorno nuevo en la puerta principal. Ve a Dollar Tree, compra arbolitos de Navidad y listón. Une 2 arbolitos y asegura las bases con cinchos de plástico. Pega bayas rojas y un gran moño falso con silicón caliente en los arbolitos para cubrir el centro. Elige una canasta, voltéala y haz un agujero en la base para pasar el arbolito. Fija con pegamento y cuerda si es necesario para evitar que se mueva. Rodea la base del árbol con cinta de yute. Toma un arbolito y pega la base con silicón caliente al fondo de una base cuadrada. Mezcla yeso de París en un vaso de plástico. Sigue las instrucciones del envase. Deja secar y envuelve la base con nieve artificial, guata o yute. Agrega una tira de yute y una cinta navideña con un moño al frente. Comienza con una base de corona cuadrada de Dollar Tree. Vas a tomar unas pinzas de corte y cortarás los 3 alambres en una esquina. Luego ve a la esquina opuesta y corta esos 3 alambres. Desliza un churro de piscina de Dollar Tree en la parte curva de tu base. Recorta el churro de piscina con un cuchillo afilado para que entre en la base y sujétalo con limpiapipas. Usa 2 guirnaldas de pino para envolver la base y el churro de piscina, cubriendo ambos. Toma un árbol de Navidad blanco de Dollar Tree. Levanta el árbol y colócalo a lo largo de un lado de tu base, encima de la guirnalda verde. Enrosca limpiapipas blancos en el árbol, el churro de piscina y la base. Ahora decoremos. Usé adornos y ramas plateadas de Dollar Tree. Ahora hay que cubrir los extremos de los churros de piscina. Ahora es momento de colgarlos y exhibirlos. Usé un gancho de comando en cada lado, justo arriba de la entrada de mi puerta. Comenzaré con el árbol de Navidad de Dollar Tree y primero hay que desarmarlo por completo. Ahora que el árbol está completamente desarmado, voy a usar 3 guirnaldas de 15 pies cada una. Estoy usando las ramas blancas del árbol original para medir varias ramas del mismo largo de mi guirnalda. Toma hilo de Dollar Tree y 3 de las ramas para combinarlas en una forma de tenedor. Ahora que ya junté mis ramas, voy a pasar al siguiente paso, que es mezclar polvo de nieve artificial y nieve falsa en un recipiente. Cuando la rama esté cubierta, sumérgela o cúbrela con el polvo de nieve artificial y repite este paso varias veces más. Deja secar las ramas durante la noche. Toma la varilla de metal original que era parte del árbol original, un poco de cuerda y algunas ramas sueltas para crear un manojo para la parte superior del árbol. Simplemente estoy agregando al manojo, envolviendo con mi cuerda alrededor de esa varilla de metal y continúo el proceso hasta que se me acaben los manojos de ramas. Fija la base de la cuerda con pegamento caliente y corta un palito de paleta a la mitad. Luego, toma un tazón de plástico, voltéalo y pega el palito de paleta abajo con pegamento caliente. Uní la base del vaso al fondo del tazón. Mezcla yeso de París con agua según las instrucciones del paquete. Vas a verter la mezcla y darle suficiente tiempo para que se endurezca completamente. Toma un par de piezas de arpillera, júntalas y envuelve la arpillera alrededor de la base para cubrir completamente el tazón. Con cuerda de Dollar Tree, enróllala para sujetar la arpillera y haz un lazo.